Buenos días, entonces vamos a revisar lo que es derivada e integral numérica. El día de hoy vamos a trabajar unos problemas que aparecen en el Chapra, que es nuestro libro de referencia para métodos numéricos. Y vamos a empezar con derivada numérica. Este combina dos cosas, derivada y regresión. Vamos a empezar con la técnica de derivada numérica y tenemos el siguiente problema que dice lo siguiente, ¿verdad? Que la tasa de enfriamiento de un cuerpo se expresa con la siguiente ecuación diferencial que tenemos aquí. Esa es la ley de enfriamiento de Newton. Y una de las ecuaciones más básicas que ustedes van a empezar viendo en lo que es transferencia de calor. Y tenemos que la variación de la temperatura con respecto al tiempo depende ahora de una constante que es la conductividad térmica multiplicada por una diferencia de temperatura. Por ejemplo, si nosotros colocáramos, supongamos que tenemos una lata y la vamos a poner a pasteurizar, digamos, a una determinada temperatura, pueden ser 80 grados, por ejemplo. La lata está fría y queremos conocer en qué tiempo la temperatura interna de la lata alcanza un determinado valor, la temperatura del centro. Igual aplica para otros cuerpos como esfera, cubo, lo que sea. Claro que cada geometría tiene ciertas características. Esta ecuación es lo más sencilla posible para explicar el de un cuerpo en el cual ya sea que se enfría o se calienta, aunque diga ley de enfriamiento no importa, ¿verdad? Puede ser que la temperatura del medio sea más alta que la temperatura del cuerpo o viceversa, que la temperatura del cuerpo sea más alta que la del medio. Entonces acá esta expresión, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, es una derivada de primer orden. Entonces necesitáramos calcular la derivada primero con respecto de la temperatura con respecto al tiempo, para así tener, ¿verdad?, el valor de la constante de proporcionalidad, que es K. En este problema tenemos datos tanto de temperatura como de tiempo para que calculemos la derivada. Tenemos la temperatura, que es la variable, esta de acá, y la temperatura del medio TA, que se conoce que son 20 grados. Entonces, lo que nosotros queremos buscar al final es calcular la conductividad térmica. Entonces dice que en este caso vamos a considerar una bola de metal calentada a 80 grados que se sumerge en agua y se mantiene una temperatura del agua a 20 grados constante. Entonces supongamos que el recipiente es lo suficientemente grande de tal manera que la bola, el calor que va a transmitir esa bola hacia el medio no va a elevar la temperatura del medio. O puede ser un baño que está en constante recirculación. Tenemos un equipo que nos mantiene constante este baño de acá. Entonces prácticamente así nos aseguramos que la temperatura del medio permanezca constante. Y lo que queremos calcular es en cuánto tiempo, bueno, en este caso fueron la constante de proporcionalidad porque tenemos todos los datos de tiempo y de temperatura que se han medido. Esa constante de proporcionalidad es la conductividad térmica de este material. Entonces nos solicitan que utilicemos la derivada numérica para determinar esta variación de t con respecto de t mayúscula con respecto a dt minúscula para cada valor del tiempo. Grafiquemos esta derivada versus esta diferencia de temperatura para que nosotros así podamos encontrar la constante de proporcionalidad K, que en una regresión lineal vendría siendo la pendiente de la curva. Como tenemos aquí como que fuera y igual a m por x, entonces prácticamente eso se nos convierte en la pendiente de esa curva menos la pendiente de esa curva va a ser el valor de K. Y ya tendríamos todo lo que necesitamos. Entonces lo vamos a hacer tanto en Excel como en MATLAB. Vamos a ir a Excel. Vamos a poner acá un poquito más de tamaño de texto. Y lo que vamos a hacer es copiar los datos primero. Una función útil, chicos, cuando tenemos datos
en una tabla en forma horizontal y lo queremos pasar, por ejemplo, a forma vertical, podemos darle en pegado especial. No, creo que aquí primero tengo que pegar. Vamos a pegar, pero después ustedes pueden copiar esa tabla. Yo la quiero poner vertical, y aquí donde dice transponer valores, le dan transponer y así ya les queda la tabla en formato vertical. Ahora borramos estas líneas y ya lo tenemos. Entonces vamos a aumentar un poquito el tamaño de letra para que se visualice mejor. Y estos serían, vamos a ponerle el tiempo en minúscula, tiempo en minuto, temperatura en grados Celsius, y tenemos nuestros datos. Ahora, ¿qué necesitamos? Calcular la derivada de estos datos. Para esto vamos a hacer uso de las diferencias centradas, adelantadas y atrasadas. Ok, miren, tenemos 6 datos, perdón, acá. Entonces tenemos los suficientes datos para hacer todas las diferencias. Recuerden que en el primer punto solo se puede hacer diferencia hacia adelante. A partir del segundo punto podemos hacer diferencias centradas de primer orden. En los puntos intermedios, diferencias centradas de mayor exactitud. En el penúltimo punto, diferencias centradas de menor exactitud. Y en el último punto, diferencia hacia atrás de mayor exactitud, que toma los puntos hacia atrás, 2 puntos al menos. Entonces esa sería la manera que daría la mayor precisión numérica. Pues si nosotros consideramos todos los problemas que estuvimos viendo, cuando nosotros resolvemos con diferencias centradas se logra la mejor exactitud, pero lamentablemente las centradas no se pueden aplicar en los puntos extremos. Entonces vamos a revisar esas ecuaciones, las vamos a trasladar para acá para tenerlas a mano. Vamos a darle este mismo formato. Ok, y vamos a abrir la presentación que teníamos de derivada numérica, porque aquí están todas nuestras ecuaciones. Aquí están. Vamos a empezar en la que hacia adelante. Entonces, ¿cuál ecuación vamos a escoger? Acuérdense que nuestro problema es una ecuación, una derivada de primer orden. Entonces vamos a escoger la que dice primera derivada. Y sería esta ecuación de acá. Okay, entonces voy a copiar esta ecuación, a ver si la puedo pegar. Ahí está. Esta sería la derivada hacia adelante. Entonces, aquí vamos a tener que fijarnos que esta es la función. Estos son los valores de la función. Entonces vamos a tomar en cuenta eso. Y si se fijan, todos los datos tienen un espaciado constante de 5 minutos. Entonces, acá vamos a recordar que este es el valor de la función en el punto xy. Este sería xy más 1 y este sería xy más 2. Entonces, vamos a primero a poner la fórmula, que sería igual menos el valor de la función 2 puntos más hacia adelante, es decir, este punto de acá, más 4 veces el valor de la función 1 punto hacia adelante, menos 3 por el valor de la función en el punto actual. Pero todo eso vamos a ponerlo entre paréntesis porque debe ir dividido entre 2 veces la longitud entre cada punto en x. Entonces esto es 5. ¿Ok? Entonces eso vamos a ver si aumentamos la precisión. Si está menos 9.2 es el resultado. Menos 9.2. Vamos a poner aquí, correcto. Entonces vamos a proceder ahora. Ya calculamos la derivada en este punto. Ahora vendría la diferencia centrada en este punto. Entonces buscamos diferencia centrada. Solo déjenme ver si no me confundí. Esta es la que es hacia adelante, menos. Sí, estamos bien. Entonces la centrada, vamos a tomar
estas dos de aquí, porque nos van a servir estas dos, y las vamos a pegar acá. El programa que utilizo para estas ecuaciones es MathType, es el que les recomiendo para cualquier ecuación, sea en Word o en el programa que ustedes quieran trabajar. Además tiene la ventaja que les permite poner el número de ecuación, lo cual es muy útil a la hora de hacer la monografía. Ok, entonces acá tendríamos, esta sería la diferencia centrada de primer orden, que es la que lamentablemente solo se puede ocupar cuando tenemos pocos datos, en este caso 3 datos. Recuerden que la centrada, en este caso la menor orden de exactitud, toma un dato atrás y un dato hacia adelante. Ok, entonces esta es la que utilizaríamos aquí. Y este sería igual al valor de la función. Vamos a ver el paréntesis primero. El valor de la función, un punto hacia adelante, menos el valor de la función, un punto hacia atrás. Y todo eso dividido entre 2 por 5, que sería h. Entonces eso nos da este valor. Ahora, en las que están acá, podemos aplicar diferencias centradas de mayor exactitud, que son sería esta ecuación de abajo. Entonces vamos a poner que esto sería menos el valor de la función 2 puntos hacia adelante, entonces sería acá, más 8 veces el valor de la función 1 punto hacia adelante, menos 8 veces el valor de la función 1 punto hacia atrás, más el valor de la función 2 puntos hacia atrás. Miren lo curioso que en el caso de la centrada, la fórmula no ocupa el valor de la función en el punto donde estamos, sino 1 y 2 puntos hacia adelante, 1 y 2 puntos hacia atrás. La centrada también de menor exactitud toma un punto hacia adelante y uno hacia atrás, y no toma el punto donde estamos. Entonces todo eso iría dividido entre 12 veces h, que es 5. Ahora, como ya tenemos este cálculo, ustedes pueden arrastrarlo al siguiente valor de la celda, y él, al arrastrarlo... Profesor, h no era 10. No, h en este ejemplo es 5, porque h es la diferencia entre dos puntos consecutivos en x. Aquí tenés de 0 a 5, 5, de 5 a 10, 5, y así va de 5 en 5. Eso era en el ejemplo que vimos en el caso anterior. Ok, entonces ahora, esta de acá, lamentablemente, ya no podemos hacer una centrada de mayor exactitud porque necesito 2 puntos hacia adelante. Entonces lo que hacemos es copiar la centrada en el segundo punto y la pegamos acá, la fórmula. Entonces me va a copiar esa fórmula, que era, ¿verdad?, el valor hacia adelante menos el valor de la función hacia atrás entre 2 veces h. Para la última es así, como es, esta no la podemos repetir porque esta es hacia adelante, esta tiene que ser hacia atrás, la derivada. Entonces vamos a copiar la fórmula de aquí de la derivada de mayor exactitud hacia atrás. La vamos a pegar aquí abajo. Entonces, aquí sería, abrimos paréntesis, 3 veces el valor de la función en el punto donde estamos, menos 4 veces el valor de la función 1 punto hacia atrás, más el valor de la función 2 puntos hacia atrás. Y todo eso dividido entre 2 por 5, que sería h. Entonces aquí tenemos ya nuestras derivadas. Vamos a ponerle un número similar de decimales a todo. Y si se fijan, es negativa la derivada porque va decayendo. La temperatura, porque comienza en 80 grados y se está enfriando, entonces el valor de la temperatura va bajando. Sería interesante que nosotros grafiquemos nuestros datos y grafiquemos la derivada. Entonces vamos acá a insertar gráfica o dispersión con línea. Si se fijan, tiene un decaimiento, como un decaimiento exponencial más o menos. Y vamos a graficar ahora la derivada versus el tiempo.
Entonces nos vamos a insertar, también gráfico, hacemos otro. Ok, entonces este sería el gráfico de la derivada versus tiempo. Entonces comienza por acá con un valor bastante alto, aunque negativo. Se tiene la rapidez de enfriamiento al inicio, la temperatura decae bien rápido, pero ya después comienza a tener una tendencia de un decaimiento exponencial con menor rapidez. Entonces ya tenemos más o menos analizado todo. Vamos a poner el gráfico por acá. Entonces, más que todo para el análisis nos sirve. Entonces ahora lo que me pide el problema es que ya usamos la diferenciación para encontrar el valor de la derivada y que grafiquemos la derivada versus la temperatura menos la temperatura ambiente para hacer una regresión lineal y determinar K. Entonces ahora necesitamos sacar, vamos a mover esto una columna para acá porque vamos a sacar el valor de T menos la temperatura ambiente. Entonces este sería igual al valor de cada temperatura, y la temperatura ambiente es 20, dice el problema. Entonces lo calculamos, vamos a centrar esto aquí. ¿Por qué lo moví un poquito la derivada? Porque quiero que este ahora sea X y este sea Y. Y Excel interpreta que la columna de la izquierda es X y la columna de la derecha es Y. Entonces esto es lo que pasa a ser Y. Vamos a copiar. Vamos a copiar y pegar. Ok. Entonces vamos a mover esto un poquito para acá. Si se fijan, la derivada es Y. Esta es una constante que sería la pendiente multiplicada por. Hacemos que todo esto que está entre paréntesis sea nuestra variable X. Al hacer este cálculo, ahora graficamos estas dos columnas. Entonces vamos a, es como hacer una regresión lineal en Excel, ¿verdad? Entonces insertar gráficos que sean solo los puntos, en este caso como el que tenemos acá, y ahora seleccionamos los puntos, le damos clic derecho, agregar línea de tendencia, buscamos, ahí está la línea seleccionada, le pedimos que nos muestre el valor de R cuadrado y presentar ecuación en el gráfico. Vamos a mover un poquito. Y acá Excel tiene ciertas limitantes. En primer lugar, te da el modelo que ya trae por defecto. Si ustedes se fijan, no se pueden agregar demasiados modelos. Solo trae lineal, exponencial, logarítmico, polinómico de orden hasta 7 creo, potencial y media móvil. Entonces, aparte de estos modelos, aunque busques un modelo exponencial distinto al que aparece en Excel, no lo puedes modificar. Entonces acá, ¿cómo hacemos para reflejar mayor precisión en estos números? Porque muchas veces la línea de tendencia de Excel te muestra limitado los dígitos. Entonces nos vamos acá a inicio. Creo que aquí le damos formato, creo que es de línea de tendencia. O dar formato a la serie de datos. No es ahí. Ok, formato de etiqueta de línea de tendencia. Entonces aquí le damos que sea número y le ponemos posiciones decimales, las que nosotros necesitamos, por ejemplo 8 decimales. Ok, usar separador de miles, ahí está. Entonces ya aquí tenemos mayor cantidad de dígitos, porque muchas veces se requiere más de lo que él da, a veces da apenas 3 dígitos o algo así. Entonces ya tendríamos nuestra regresión y este valor menos 0.15 es la pendiente. Claro, tiene un error ahí, ¿verdad? Más o menos se nota.
Pero como ha sido un cálculo numérico, entonces se entiende que hay un determinado error. Vamos a pegar acá ese valor, le vamos a quitar la x. Entonces este sería, esto es igual a menos k, ¿ok? Por lo tanto, k tendría el valor de 0.155849. Yo no le pondría tanto, ¿verdad? Aquí lo vamos a redondear a 9. ¿En qué unidades quedaría? Bueno, aquí queda acá las unidades de K tendrían que ser grados Celsius por minuto. Bueno, espérate, déjame ver acá. Bueno, en realidad esa acá es solo la constante de proporcionalidad. Entonces, para que estas unidades sean congruentes, aquí sería grados Celsius por minuto. Aquí tenemos grados Celsius, entonces estas unidades serían minuto a la menos 1. No es la conductividad térmica en sí, solo una constante, ¿no?, de proporcionalidad. Entonces, minuto a la menos 1. Ok, ahí nos quedaría. Vamos a hacer ahora la comparación. Bueno, aquí ya hicimos pues el ejercicio de cálculo de la derivada, entonces vamos a tratar de hacerlo ahora. Bueno, en MATLAB sería prácticamente lo mismo poniendo estas ecuaciones dentro de un script. Entonces, no habría como que una diferencia pues significativa con esto. Entonces vamos ahora al problema de integración numérica. En este caso, ahora la técnica, recuerden que lo que buscamos es encontrar el área bajo la curva o en un determinado set de datos, ajustar el modelo con ya sea la regla del trapecio, o Simpson de 1/3 o Simpson de 3/8, según sea el caso. Entonces vamos a abrir acá una nueva hoja. Ok, y ahora vamos a copiar esta tabla. Vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Tenemos la función x y f de x. Vamos a tomar, esta es la función analítica, pero ahorita lo que les quiero comentar es que recuerden que la integración numérica no necesita de la función original. Lo que queremos hacer es tomar en cuenta la función solamente para efectos de que nosotros hagamos la comparación entre el valor real de la solución analítica con la solución numérica. Ok, entonces solo para que la tengamos de referencia. Entonces ahora necesitamos sacar la integral. Entonces acá en integración numérica también hay que fijarnos bastante en lo que es cómo están espaciados nuestros datos para hacer subgrupos, y en dependencia de cada subgrupo aplicar la integral. Entonces acá tenemos, si se fijan, de 0 a 0.05 hay una diferencia de 0.05 entre estos dos. Ok, pero de 0.05 a 0.15 hay una diferencia de 10, de 0.10, perdón, o 0.1.
acá también entre 0.15, 0.25, 0.35. Entre todo este rango hay una diferencia de 0.1. A partir de 0.35 con el resto hay otra diferencia. ¿De cuánto? Vamos a restar 0.125. Y la diferencia también entre 0.6 y 0.475 es 0.125. Entonces tenemos tres sets. De hecho, si este es 0.10, el primer set que estaría comprendido el intervalo formado por estos dos puntos, ¿ok? De 0.05. Este punto con este otro forman otro intervalo también. Ahora, y entre estos últimos tres puntos forman otro intervalo. Entonces, acá recuerden que es como que tuviéramos entre estos dos. Vamos a poner alguna forma aquí para que sea. A ver por dónde quedaron las formas. Dibujar, ¿será en dibujar? Ok, aquí está. Pues vamos a deshacer. Ok, entonces entre estos dos hay un intervalo que es de 0.05. Ok, ahora este punto, con este y con este, forman otro intervalo de 0.10. Y estos últimos tres puntos forman otro intervalo de 0.125. ok, entonces fíjense que acá nos tenemos que fijar en los intervalos. Este punto sirve para este intervalo y para este intervalo que forma con el anterior. Entonces ya tendríamos dividido nuestra donde vamos a integrar, ¿verdad? Vamos a borrar aquí. Entonces vamos a sacar la primera integral. Esta integral vamos a llamarle integral, le podemos llamar I1, la que vamos a formar con estos dos. Luego la otra le podemos llamar I2 y la última I3. Entonces necesitamos la fórmula de integración. Vamos a abrir nuestra presentación de integración numérica. Y entonces, ¿qué sucede? Acá tenemos solo dos puntos, un intervalo. Entonces la única regla que se puede aplicar ahí es la del trapecio. Entonces esta de hecho va a ser la del trapecio, la primera integral, porque solo puedo aplicar trapecio entre dos puntos. Entonces vamos a buscar esa fórmula que está por aquí. Bueno, de hecho ahí está, ¿verdad? Vamos a pegarla acá. Entonces esta integral sería igual b menos a, este sería b menos a, multiplicado por, abrimos paréntesis, el valor de la función en a más el valor de la función en b, y eso va dividido entre 2. Entonces eso me da este valor de aquí. Entonces vamos a poner, acuérdense que las integrales se hacen para cada intervalo. Entonces esta de acá sería para estos dos puntos de acá, el primer intervalo. Ahora para el segundo intervalo, que estaría acá comprendido con estos 4 puntos, este punto es especial porque agarra los dos intervalos.
Entonces con estos 4 puntos de aquí vamos a hacer la siguiente integral. Al tener 4 puntos y 3 intervalos, ¿qué regla puedo aplicar ahí? Es la del Simpson de 3 octavos. La del Simpson de 3 octavos se aplica cuando tenemos 4 puntos. Vamos a copiar aquí la ecuación. Y esta sería la de en medio, porque son 4 puntos y 3 intervalos. Entonces aquí la vamos a poner la integral de Simpson de 3 octavos. Entonces esta sería igual a 3 multiplicado por h. Ahora h es 0.1 o 0.10 dividido entre 8. Y todo esto va multiplicado por la función en el punto x0. Este sería mi punto inicial. Este valor de la función más 3 veces la función en el punto 1 más 3 veces el valor de la función en el punto 2 más el valor de la función en el último punto. Y ahí tenemos nuestra integral. Entonces, el valor de la función en el último punto para que vean completa la ecuación. Y por último necesitamos la integral en estos 3 puntos de acá. Porque a partir de acá va de 0.125 en 0.125. Entonces esta integral va a ser con la de Simpson de 1/3. Ok, ahora este valor sería, vamos a buscar la regla de Simpson de 1/3. Esta de acá. Y es para 3 puntos, que son estos de aquí. Entonces esto sería igual a h, que h era 0.125 entre 3 multiplicado por el valor de la función en el punto x0, es el primer punto del intervalo, más 4 veces el valor de la función en el punto, el número 2, o bueno, aquí es x1, que sería el punto intermedio, más el valor de la función en el punto x2, que sería el último punto de nuestro intervalo, y eso nos da este valor. Entonces la integral total va a ser igual, vamos a ponerla aquí como subíndice, la suma, le puse superíndice, disculpen, la suma de todas las 3 integrales. Entonces sería igual a este valor más el otro valor. Entonces esto sería nuestro resultado, nuestra integral total de todo este conjunto de datos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste estas técnicas de integración? Que nosotros nos fijemos en la tabla de datos que tengamos. Si los datos no están igualmente espaciados en toda la tabla, eso es importantísimo. Si solo existe un intervalo con un espaciamiento constante, entonces ahí solo se puede aplicar trapecio. Si nosotros tenemos 3 puntos que siguen un espaciamiento constante, ahí aplicamos Simpson de 1/3, y siempre que tengamos 4 puntos con espaciamiento constante se aplica Simpson de 3 octavos. Ahora, si tenemos más puntos, ahí ustedes deciden, pues tenemos, digamos que fueran 50 puntos y todos igualmente espaciados, aplicamos Simpson de 3 octavos múltiple, que sería la que nos da la mayor precisión, dependiendo de si tenemos datos pares o impares. A veces hay que fijarse nada más en eso. Si se tienen datos, voy a ver acá, como la de Simpson de 1/3 se puede aplicar cada 3 puntos, entonces necesitamos intervalos pares, es decir, un número de datos impares. Si tenemos exactamente 50 puntos, 50 datos igualmente espaciados, tendríamos 49 intervalos. Entonces ahí en los 49 intervalos, ahí me sirve para, como son intervalos impares, aplico la de Simpson de 3 octavos.
¿Qué? Porque esta se aplica cada 3 intervalos y la de 1/3 se aplica cada 2 intervalos. Entonces esa sería la única en caso múltiple, ¿verdad? Como nosotros vamos a hacerlo. Entonces vamos a hacer un ejercicio ahora. Aquí ya resolvimos estos dos problemas. Ahora en MATLAB sería similar. Podemos hacer una script y poner estas mismas fórmulas y luego hacer la suma de las integrales. Entonces sería lo mismo que está acá reflejado. Pero quiero mostrarles ahora a ustedes otras funciones que tiene MATLAB. Vamos a hacerlo con respecto a esta función que tenemos, porque queremos ver si esta integral que tanto está ya teniendo la función analítica y resolviéndola, qué tan cercana está con la solución numérica. Entonces nos vamos a ir a MATLAB, vamos a poner aquí a un ladito Excel y aquí MATLAB. Entonces si se fijan, tenemos nuestra función que está acá. Entonces nosotros podemos utilizar con el toolbox de matemática simbólica sim, ¿se acuerdan? Vamos a llamar a la función y a x como matemática simbólica. Entonces decimos que la función es igual a 2 por exponencial de menos 1.5 por x. Ok, ahí lo tenemos. Entonces ahora queremos hacer una integral definida. Entonces le decimos int. Con int se hacen las integrales, ya sean integral analítica o integral definida. Si no le ponemos de qué punto a qué punto queremos la integral, él no las hace indefinida. Entonces vamos para que ustedes vean cómo la saca indefinida. Entonces le podemos decir que nos integre f con respecto a x. Sí, f con respecto a x. Y aquí tenemos la expresión. Entonces le vamos a poner pretty a esa respuesta para que nos muestre exponencial natural de menos 1.5 x prácticamente era menos exponencial por 4/3. Esa sería la integral de eso. En otras palabras, menos 4/3 exponencial de menos 1.5x, que la expresa acá menos 3/2 del 1.5. Entonces esa sería nuestra función ya integrada, y eso la podemos evaluar. Entonces vamos a hacer que me integre desde dónde hasta dónde estamos nosotros queriendo integrar, desde 0 hasta 0.6. Entonces le vamos a decir desde 0 hasta 0.6 en x. Entonces ya me dio una expresión, le decimos que me la evalúe, y esta expresión, ¿verdad? Está expresada en todo el número. Entonces la podemos evaluar para que me dé el valor exacto, y el valor exacto dice que es 0.79124. Le vamos a decir format long para que me dé más dígitos. Aquí está. Entonces vamos a copiar este número acá y lo vamos a comparar. Este sería el valor real, el valor exacto. Se lo vamos a poner acá. Entonces lo vamos a comparar. ¿Cuánto sería nuestro error? El error es igual al valor absoluto de la aproximación menos el valor verdadero dividido entre, vamos a doble paréntesis, entre el valor verdadero. Nos da el error fraccional 5.2 por 10 a la menos 5. Es un error bajísimo. Entonces ya pueden notar, muchachos, que aquí teníamos 6 puntos de datos. No, ¿cuántos tenemos? Son 7 puntos de datos.
que numéricamente se escogieron para determinar esta integral, pero pueden ver que efectivamente el error es muy bajo. Sobre todo, ¿verdad? Mientras nosotros apliquemos más Simpson que trapecio, vamos a tener un error mucho más pequeño, porque como lo estuvimos viendo en clase, las técnicas de Simpson buscan hacer una interpolación cuadrática o cúbica con los datos que tenemos, y él saca la integral de lo que sería ese polinomio y te da una mejor curvatura y aproximación a la función original que lo que hace el trapecio, que sería la aproximación más burda después que hay entre cada punto. Entonces vamos a graficar aquí en MATLAB esta función. Acá la tenemos, vamos a regresar para verla como es. Podemos hacerla con el comando, vamos a limpiar la pantalla. Zplot es una manera rápida de graficar. De hecho, ya tenemos la función declarada, entonces simplemente le puedo llamar zplotf, pero la queremos en el rango de 0 a 0.6. Entonces, 0 a 0.6. Le puse, escribí mal ahí. Le puse de 0 a 6. Ok, no sé qué pasó ahí. La función desde 0 a 0.6. Bueno, no sé si la vamos a dejar ahí en 6. Entonces pueden observar ustedes de que es una función con un decaimiento exponencial, y de hecho en los primeros datos es donde la curvatura importa mucho más. Entonces el problema que me está dando es que parece que ahí en 0 casi que se indetermina la gráfica, puede ser. O sea, vamos a... me está dando un pequeño error ahí. No, debería ser 2, perdón, ahí en 0. Ok, entonces vamos a... otra manera de hacerlo es dándole valores. Le vamos a dar valores de 0.05 a todo. Entonces le vamos a decir que x valga, iniciando en 0, 0.05 hasta llegar a 0.6. Se nos hicieron 13 datos. Vamos a regresar al format short G. Ya tenemos ahora nuestros 13 datos para x, y le vamos a decir y va a ser igual a 2 veces exponencial de menos 1.5 por x, y ahora plot x, y que sean pues círculos rojos, pues. Entonces rojo, círculo con una línea. En ese rango acotado tendríamos así, ¿verdad? Porque recuerden que acá tenemos un rango en x muy pequeño, por eso es que la gráfica se ve, tiene cierta curvatura, ¿verdad? Pero el rango que escogimos es bastante pequeño, por eso casi lleva la curvatura no se nota mucho. Pero este fue el rango de integración que nosotros hicimos. Prácticamente toda esta área que está debajo de esta curva hasta llegar a 0 es lo que nosotros integramos. Por aquí está el 0. Entonces lo que nosotros integramos fue desde aquí hasta acá, esta parte de aquí. Entonces vamos a incluir, vamos a ver si le damos line, una línea que vaya desde x0 hasta el primer valor de la función. Entonces sería desde el punto x0 en x y en y también, que vaya desde 0 hasta el valor
el primer valor de la función. Entonces ahí nos pone ya la línea. Y ahora sería una línea que vaya 0.6, 0.6 en X, se mantiene, hasta desde 0 en Y hasta el último valor de la función. Vamos a ponerle ahora en X va desde 0.6, 0.6, 0 en Y hasta el último valor que sería 13. Ok, entonces esto que está acá, el área, está marcada por esta línea para que se visualice mejor. Tenemos la función por encima y está acotada esta área por estas dos líneas verticales. Este valor es lo que nosotros calculamos ahorita, el área que está debajo de todo esto. Entonces ese valor, como pueden ustedes recordar, acá nos dio estimado numéricamente este valor y acá exacto nos da 0.7912. Prácticamente hará casi lo mismo, de un error de 1 por 10 a la menos 5, que es muy bajo. Por lo tanto, numéricamente pues ustedes pueden utilizar, siempre prefieren las reglas de Simpson para hacer la integración numérica, y en las derivadas, siempre que puedan, apliquen derivadas centradas. Con la derivada sí pasó algo, si ustedes se fijaron acá, que no nos da muy exacto la regresión. Hay un determinado grado de error con este valor. Entonces se pueden hacer varias cosas. Uno sería ajustar una curva a los datos que tenemos aquí. Si se fijan, es como un decaimiento exponencial. Entonces quiero mostrarles qué se podría hacer. Aquí en MATLAB vamos a copiar estos datos. Esto es con respecto ahora a la derivada. Vamos a... Entonces le decimos que el primer valor, la primera columna, es el tiempo. Y la segunda columna es la temperatura. Vamos a limpiar ok, tenemos ya los datos introducidos. Vamos a graficar. Vamos a cerrar la figura. Esto es lo mismo que teníamos en Excel. Esta misma gráfica de acá. Esta de aquí en MATLAB. Okay, entonces les quiero mostrar qué se puede hacer. Vamos a irnos a CF Tool. Y ahora vamos a ponerle en X tiempo, en Y temperatura. Esperamos a que carguen los datos. Y ahora, en vez de que sea un ajuste, de hecho polinomial, ustedes ya intuyen que esto tiene un decaimiento exponencial. Entonces, no le vamos a poner ni de orden 2 ni de orden 3 en un polinomio. Vamos a buscar el que diga exponential. Ahí está. Entonces, aquí tiene el modelo más sencillo, a por exponencial de b a la x. Vamos a buscar a esta de dos términos. La de dos términos, miren que tiene un ajuste perfecto. Pero vamos a tratar de buscar la de un término, a ver qué se puede hacer, porque no creo que con la de dos términos sea tan bien. Entonces le vamos a decir que como b es negativo, que se quede en el rango negativo.
No, esto ya sería demasiado. Vamos a probar con menos 0.5 y A nos está dando un valor. A debe ser positivo también. Entonces vamos a buscar ahí un valor, que sea de verdad. Vamos a hacer algunas pruebas para ver qué tan bien se ajusta. No se ajusta como yo esperaba, entonces tal vez hace falta algo, que sería agregarle un término independiente. Vamos a darle aquí en Custom Equation. Si se fijan, ya con el término está exactamente igual. Pero aquí recuerden que y en función de x, él entiende que x es temperatura y y es tiempo. Si ustedes le cambian acá temperatura, tiempo, perdón, aquí le ponen el tiempo, eso es todo, y aquí le ponen temperatura. Entonces, lo que necesitaba la gráfica, la función para que se ajustara, era un término independiente que ya se lo agregamos y ya nuestro modelo queda perfecto. Para representar los datos, fíjense que el ajuste de R cuadrado es 1. Entonces yo puedo copiar este modelo y sacar la derivada de aquí. ¿Comprenden? Este sería, ya está todo mi modelo acá. Nos vamos acá. ¿Por qué se intuye que además del comportamiento es exponencial? Porque ustedes lo pueden intuir de acá. Acuérdense que esta es una derivada. Si la derivada es prácticamente la misma función menos un coeficiente por el mismo valor, este es como que tuviéramos la derivada de y es igual a una constante por y. Entonces ustedes saben que esa función diferencial, ¿cuál es la única función cuya derivada es la misma función? Es la función exponencial. Entonces, por eso es que el modelo exponencial se ajusta perfecto, porque la solución analítica de esa ecuación diferencial es una función exponencial. Entonces acá pueden sustituir estos valores acá directamente. Acá también los vamos a sustituir para tener esta función. Entonces esta sería la función, le vamos a poner ft. La vamos a poner comentada así. Entonces nosotros necesitamos derivar esta función. Esta función es bastante sencilla de derivar, pero vamos nosotros, de hecho la vamos a llamar f y vamos a poner aquí sims f y t. Entonces le vamos a llamar f para que quede en matemática simbólica. Vamos a ejecutar esto. Y MATLAB la tiene aquí como f. Recuerden que él le suele poner, ¿verdad?, los números, los expresa como fracción. Tengo que revisar eso de cómo le quito eso que me lo ponga en fracción. Y ahora le vamos a decir que me saque la derivada, diff f. Aquí estaría la derivada. Vamos a ver si me lo deja así igual de evaluado. Entonces lo vamos. Esta sería la derivada. La derivada de f. Ya analítica. Entonces le podemos decir, como t está evaluada, que me la evalúe, ¿verdad? Como t, bueno, aquí t está simbólica de nuevo. Vamos a volverla a decir. Declaramos nuevamente t. Y le decimos que me evalúe la derivada. Aquí está. Entonces él evaluó la derivada exacta, la derivada analítica para ese conjunto de datos. Entonces, ¿qué hicimos? Con regresión sacamos la mejor aproximación de la función con el modelo exponencial. Ustedes vieron que se ajustó perfectamente a los datos. Luego derivamos este modelo, que en realidad no sería difícil. Ustedes saben que la derivada de esto sería sacar este coeficiente para acá, a multiplicar. Me queda aquí igual dentro, aquí quedaría negativo y se elimina este valor de acá, este más 20. Esa sería la derivada. Y luego evaluamos la derivada para mi conjunto de datos, que va desde 0 a 25, y eso me da este vector.
le vamos a decir que la derivada numérica sea eso. Y ahora miren la comparación con respecto a Excel. Numéricamente, vamos a ponerlo a un lado, ¿verdad? Con respecto a la derivada exacta. Aquí era menos 9.2, según el valor exacto es menos 10.7. En la centrada es menos 5, menos 4.3. En las entradas de mejor exactitud, menos 1.78, menos 1.74, menos 0.73, menos 0.71, así va. Pero ya se fijan que en las últimas hay cierto grado de error también. Más que todo el error está en los valores extremos, porque es inevitable que en la diferencia adelantada y centrada hay un poquito más de error. ¿Qué pasaría si este valor, vamos a ver si lo puedo copiar y pegar acá y reemplazar? Miren, ¿qué pasaría si yo cambio eso en el ajuste? Me da una línea recta perfecta. ¿Ya se fijaron? Porque el mismo ajuste de la regresión era perfecto. Sacamos un buen modelo matemático, hicimos la derivada analítica y esta derivada pues ya me da el valor exacto. R cuadrado de 1 prácticamente. Voy a tratar de aumentar aquí un poquito. Entonces, ahí ya pueden observar de cuál es la diferencia. Cuando tenemos un set de datos en los cuales no me están dando el modelo matemático ni nada, sino que digamos que el problema solo me proporcionará esto, ahí no se puede hacer nada, solo se puede con esos datos hacer una derivación o integración numérica. Sin embargo, yo podría, si llego a representar con regresión un modelo que se ajuste muy bien al comportamiento de los datos, yo podría tomar esa función matemática, derivarla o integrarla analíticamente y tener una muy buena aproximación, siempre y cuando la regresión describa muy bien el comportamiento de los datos. No necesariamente que sea uno, que sea perfecto siempre, pero son todas las técnicas que yo les podría recomendar en el caso que quieran hacer derivada o integral. Si no tienen de otra, si solo tienen los datos, perfectamente pueden aplicar las fórmulas de Simpson y las de derivación numérica. Si se fijan, como que suele pasar de que con la integral da la diferencia analítica con la numérica es muy pequeña. En cambio, con la derivada numérica sí pueden encontrarse con discrepancias más grandes, porque la derivada es muy sensible al valor de los datos, y esto que lo sacamos con datos de una función, exacto. Ahora datos con error, si los datos tienen error para una derivada, muchas veces es más recomendable sacar un modelo matemático de los datos con regresión y derivar ese modelo. No necesariamente siempre, pero suele pasar. Siempre que los datos tengan bastante error. Porque si no, les va a suceder como se ve en este gráfico. Al final, si los datos siguen un comportamiento bastante bueno, con poco error, la derivada les va a quedar congruente, ¿verdad? Que todos los puntos tienen un valor similar. Pero acá, si los datos tienen bastante error o un determinado error, una desviación, la derivada hasta de repente les puede cambiar de signo, aquí va positiva, aquí va negativa, la pendiente. Entonces se pueden encontrar con más discrepancias y más errores. La derivada es más sensible que la integral a estos pequeños errores de acá. Entonces esto sería pues para la clase práctica de hoy. Espero que les haya gustado, chicos, bastante estas técnicas numéricas, y les quiero también ir mostrando el próximo ejercicio que van ustedes a hacer, que este que tenemos acá. Este se los voy a solicitar aquí. Evalúa de manera completa todas las 4 técnicas numéricas. ¿Ok? Entonces este se lo voy a dejar a partir de hoy para que ustedes me lo entreguen.
Nos vemos hasta en otra clase. Muchas gracias.